Madame la doyenne, Mesdames, Messieurs, avant de commencer, je voudrais remercier l'Université Externado qui m'invite pour cette présentation et remercier les organisateurs de cette manifestation et remercier également l'ambassade de France qui a contribué à ma venue ici à Bogotá. Je suis désolé de parler en français, mais hablaré en francés, no hablo el español, entonces, aunque pueda leerlo, le agradezco entonces a mi colega francés Ricardo González, español, mais qui enseigne en France et qui a bien voulu traduire mon PowerPoint en español. Voy entonces a hablarle de las concesiones masivas de tierras entre las presiones de las firmas y las deficiencias o las insuficiencias del derecho. Para continuar para definir este fenómeno del acaparamiento de las tierras que acaba de ser presentado de manera importantísima por mi colega, agregaría que estamos hoy en día ante la presencia de tres tensiones que explican las concesiones masivas. Hay por una parte el desarrollo de la firma agroindustrial, que es algo suplementario con respecto a la agricultura o con respecto a la agricultura industrializada que vivimos desde hace muchos años y que le agrega un elemento de mundialización, de globalización y que es completamente nuevo. En Francia hablamos cada vez más de agricultura de las firmas y creo que con posibles matices corresponde a lo que ustedes llaman agronegocio. La segunda tensión es la tensión geopolítica de la alimentación y de la energía con las necesidades que acaban de ser recordadas por Jun Borás y todas las tensiones que pueden darse de ellas, desglosarse de ellas. La tercera es la que de la cual yo hablaría, es la insuficiencia del derecho. El fenómeno de las adquisiciones masivas del acaparamiento de tierras y las concesiones masivas ocupan terrenos considerables. Sin embargo, hay una gran dificultad para controlar realmente la amplitud del fenómeno. Es por esta razón que realicé un estudio técnico a partir de algunos ejemplos muy bien documentados para saber cuál era el valor y cuál era el nivel de las cifras que se han propuesto en los diferentes estudios y que circulan y que se pueden leer en Internet. Y nos damos cuenta, de hecho, yo me di cuenta haciendo este estudio a partir de varios casos en Mali y en Sierra Leona, que las cifras propuestas navegaban realmente en 11 niveles diferentes, por lo menos creo que habrían otros más, pero cuando en un informe uno encuentra una cifra que puede corresponder a un nivel completamente diferente de otro informe, y en este caso entonces puede darse una dificultad. Si usted toma el contrato, el ejemplo de la última columna, el ejemplo del contrato de ADAX, bioenergía en Sierra Leona, en la matriz se lleva como un contrato de 57.000 hectáreas, en el estudio de Oakland Institute es de 20.000 hectáreas, en la lista de la ONG Granos es de 15.000 hectáreas. Podemos decir entonces que estas tres cifras son exactas, salvo que no relacionan el mismo nivel, es decir, que los 57.000 hectáreas de la base de Matrix son 10.000 hectáreas de proyecto agroindustrial con ruedas de irrigación, pero corresponden a 40.000 hectáreas de reserva territorial para un aumento futuro del proyecto. Hay presiones entonces económicas, nuevas presiones que se reúnen en la expresión francesa de agricultura de la firma. En la revista que dirijo acaba de publicar dos números analíticos sobre la agricultura de las firmas, y en el segundo número insistimos en la deslocalización y sobre las adicciones, analizamos el fenómeno en lo relacionado con los impactos, en las consecuencias sobre las poblaciones in situ. Lo que hay que entender es que la agricultura de las firmas organiza de manera diferente los intereses. En el centro ubica el control
control de la producción, el control del espacio, ubica el control de la financiación al margen a muchas cosas, la tierra, medios geográficos, las poblaciones, los servicios, etcétera. Tenemos aquí un muy buen ejemplo y conocido en la literatura con los famosos poles de siembra, que son montajes particulares en los cuales la línea del tiempo, y es lo que resume este esquema que utilizo y que bajé de una página agroindustrial, la línea del tiempo es fundamental porque entre el primer año, en el día 1 del primer año, el día de la reunión de capitales en Internet, y el año siguiente, el día 1 del año siguiente, los beneficios tienen que haber realizado beneficios y los especuladores tienen que haber recibido el reembolso de sus capitales y los intereses que ellos ganaron. Pero todo el resto, todo el proceso económico y social está sometido a esta lógica financiera porque todo tiene que entrar dentro de un tiempo anual dentro del cual el error no es permitido, y si hay errores se cambia y se adapta. En estas nuevas configuraciones de los esquemas económicos, los elementos ontogeográficos ya no tienen interés de valor. Ce que j'appelle les éléments ontogéographiques, c'est-à-dire ce sont les milieux. Es decir, los medios donde la gente vive son los arreglados, son las herencias suyas propias. Esos elementos ontológicos y geográficos ya no cuentan porque la tierra ya no es un elemento fundamental del proyecto, ya no es, porque el proyecto ya no está en relación directa con el territorio donde se implanta. La tierra para las poblaciones locales es el lugar de gestión patrimonial de los recursos, pero la agricultura de las firmas y los montajes agrofinancieros, ellos introducen una cadena de valores que es un cambio completo de los valores, y además porque más complicado aún porque esta cadena de valores tiene un carácter imperceptible. Por supuesto que esto puede ir hasta formas aberrantes porque, por ejemplo, comenzamos a conocer las formas de inversión de propiedades cuando, por ejemplo, es la empresa quien se hace, quien tiene la tenencia de la propiedad de la tierra, quien alquila las tierras para sus necesidades, es lo que se llama el reverse tenancy, y lo que llamamos en francés la tenencia reversada, para mostrar que la forma de la propiedad ya no tiene sentido, porque el proyecto, cuando el proyecto entra en la definición agroindustrial y agrofinanciera. Agroindustrial y agrofinanciera, sí. Por supuesto que en el fenómeno que nos reúne hoy en día y que estudiamos, el del acaparamiento de las tierras, hay un razonamiento general que se está volviendo intercontinental, y es producir aquí para consumir en otro lugar, en otro espacio, eventualmente en otro continente. No voy a entrar en detalles, pero habría un análisis antropológico, antropología social por hacerse en los montajes en cuanto al aplastamiento del tiempo, los efectos de la externalización de las alzas del mercado financiero, los montajes jurídicos de los proyectos y el uso de toda una serie de litigios jurídicos que están siendo reinterpretados en función de las necesidades agrofinancieras. Escaparse o abstraerse de estos que se escapan del determinismo geográfico. Ese es el punto fundamental que quisiera subrayar. Asistimos entonces a una transformación radical de los espacios agrarios, y en esos espacios, en esa transformación radical, ustedes saben que las competiciones en cuanto al agua, lo que se llama el water grabbing, para esa competición es muy importante. Tomo aquí el ejemplo de Malibia y de las transformaciones que se han dado en el delta de Nigeria, donde es un santuario. Ustedes saben que es uno de los santuarios actuales del acaparamiento de tierras. Existen canales de alimentación ubicados allí desde hace muchos años en esas regiones.
varias empresas chinas acaban de crear allí para el proyecto de Malivia un canal gigantesco de 125 metros de largo que se abrió en el 2008-2009 y que representa una competición para una considerable con respecto al canal anterior que alimenta todo el espacio agrícola. Estamos aquí ante el gigantismo de las concesiones porque, por ejemplo, en esta zona puse en color aquí las diferentes concesiones, pero por ejemplo en Malivia son 100.000 hectáreas de tierra que le han sido acordadas a esa empresa. Al lado de esto hay otras empresas que también que tienen territorios a quienes les han concedido superficies. ¿Cuáles son los retos entonces de este tipo de situaciones? Primer reto, las concesiones masivas de tierra, de las que les doy aquí un mapa sinóptico en un sector de Nigeria en Malí. Las concesiones masivas de tierra amenazan los pueblos, las poblaciones y van a provocar el desplazamiento de actividades y población. Por ejemplo, en la concesión de Malivia hice un trabajo de búsqueda en Google Earth y hay 18 comunidades, 18 comunidades relacionadas, no, afectadas por esta extensión. Y cuando digo poblaciones, son a veces aglomerados que tienen más de 100 habitaciones, 100 viviendas y seguramente muchos habitantes. Allí el primer reto entonces es la competición con respecto a las comunidades tradicionales, pero hay un segundo reto en estas concesiones masivas de tierra y en este delta, y es que las concesiones masivas de tierra afectan en la competición del agua, afectan a la viabilidad de las concesiones, de los casos agrícolas, de los campesinos que están instalados allí de hace 60 años, y estas personas son diferentes de las comunidades, son colonos de Malí que el gobierno, la oficina de Níger instaló allí diciéndoles: vengan aquí, trabajen la agricultura, desarrollen la agricultura irrigada, produzcan arroz, a quien se le dio agua. Entonces estas personas hoy día están viéndose amenazadas porque ustedes saben que el Níger es un río que tiene afluentes importantes. ¿Cuál será el peso entonces de las poblaciones locales ante Malivia o ante los propietarios de un canal de 125 metros de largo? Otra consecuencia geográfica es el invento de una manera intersticial de la vida para las personas que se han desplazado y que están allí. Hice un estudio de un proyecto de Adax Bioenergía, una empresa suiza que va a producir biocarburante en la Sierra Leona, y el mapa de abajo les muestra los vestigios de tierra que le dan a las poblaciones para reinstalarse, y dentro de esos vestigios se les recorta, se les da una malla por hectárea para reubicarle tierra a los campesinos. Es evidente que los campesinos van a vivir de manera intersticial alrededor de estos pivotes circulares de irrigación de la empresa Adax Bioenergía. El tema el cuestionamiento aquí es saber si se puede decidir así, de fragmentar los territorios de las personas y decirle a la gente: ustedes ya no va a tener sino una vida intersticial con respecto a su medio de vida. La intersticialidad, si puedo decirlo, puede ir hasta la escala de un país completo. Aquí recopilé las 4 bases de los datos existentes hoy día sobre las concesiones de la tierra en Camboya, y miren lo que vemos, todas las concesiones que están aquí. Lo que vemos es que si estas concesiones se realizan, Camboya se va a convertir en un país intersticial donde la población ya solamente va a poder vivir en las partes que sobran de su territorio con respecto a las concesiones. Hay que tomar entonces la medida de la
nueva geografía que se está instalando en esos países sometidos a presiones económicas. No solo es la fuente de conflicto, de numerosos conflictos, les señalo además que una de las bases de los datos más importantes sobre Camboya es la de la Liga de Derechos Humanos, que hace un censo de esos conflictos agrarios y hace un trabajo muy interesante para poner en conocimiento los efectos de estas concesiones, pero no solo son conflictos, sino sobre todo maneras de vida completamente nuevas que las poblaciones van a tener que adaptar. Segundo punto de mi intervención, las insuficiencias de la ley y el tema de la domanialidad. Quisiera insistir en un punto, desde mi punto de vista, muy importante y que a veces del que no se habla y no está a la altura en los estudios, es el hecho de que existen en las legislaciones de muchos países una cláusula de domanialidad que no tiene nada que ver con el dominio público de los juristas, una cláusula de domanialidad que dice que toda la tierra o una gran parte de la tierra está incluida, hace parte de la propiedad inminente del Estado, del gobierno, del poder. Esta condición, estamos en el centro aquí de la argumentación jurídica, esta condición de domanialidad es la que anteriormente fue muy útil cuando se trataba de proteger, por ejemplo, en el momento de las independencias de los países africanos, cuando se trataba de proteger por leyes nacionales a las tierras colectivas y comunitarias, decir entonces que había una especie de propiedad podía ser una ventaja, pero hoy en día esta cláusula, la misma cláusula, se invierte y se hace un riesgo mayor porque vemos, por ejemplo, en Malí, vimos a un diputado, es un ejemplo, vimos una diputada de una de las regiones de Malí que fue a visitar a los campesinos y les dijo, pero ustedes ¿por qué se quejan de lo que les está sucediendo? Usted no puede olvidar que la tierra no le pertenece, que es propiedad del Estado y nosotros podemos hacer lo que queramos con ella si decidimos hacer inversiones favorables para la economía de nuestro país.